Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que rodea a una figura muy querida y que, sinceramente, nos tiene a todos un poco intrigados. Hablamos de Esla, esa artista tan talentosa que todos admiramos, y de un pequeño detalle que ha capturado nuestra atención y la de muchos de sus seguidores, su todavía uso de un regalo de Halil, su expareja. Sí, así como lo oyen. Una ruptura o un regalo, y la pregunta que resuena, ¿qué significa esto? Este vídeo es para desentrañar precisamente ese misterio, o al menos para intentarlo. Vamos a repasar un poco la historia, vamos a analizar lo que este gesto podría implicar y, por supuesto, vamos a escuchar sus opiniones, porque al final del día, la interpretación es tan personal como la vida misma. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, análisis y, por qué no, un poco de chismecito del bueno. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Esla y Halil, una pareja que para muchos representaba una conexión especial. Su relación, como muchas otras en el mundo del espectáculo, tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y finalmente su desenlace. Las rupturas suelen ser momentos delicados, llenos de emociones encontradas, de recuerdos que afloran y de decisiones que a veces van más allá de la lógica. Y es ahí donde entra en juego este misterio. Hemos visto a través de fotografías, de vídeos en redes sociales, de apariciones públicas, que Esla sigue utilizando un regalo que le hizo Halil. No estamos hablando de algo insignificante, de un detalle menor. Se trata de algo que por su naturaleza, sugiere un significado más profundo. Las especulaciones, como era de esperarse, no se han hecho esperar. Algunos dicen que es un acto de cariño, de que guarda buenos recuerdos de su relación, a pesar de que ya no estén juntos. Otros, por el contrario, lo ven como una especie de declaración, un guiño hacia Halil, o incluso como una forma de mantener viva una conexión que para ella aún no ha desaparecido por completo. Pensemos en esto desde una perspectiva más amplia. Cuando una relación termina, muchas cosas cambian, pero los objetos que compartimos, los regalos que intercambiamos, a menudo permanecen. Algunas personas sienten la necesidad de deshacerse de todo lo que les recuerde a esa persona, como una forma de cerrar ciclos, de avanzar. Es una especie de catarsis física para sanar emocionalmente. Pero hay otras personas que, sin importar la naturaleza de la ruptura, deciden conservar ciertos objetos. Y esto, queridos amigos, puede decirnos mucho. En el caso de Esla, el regalo en cuestión, según lo que hemos podido observar, es un objeto que ella usa con frecuencia. No está guardado en un rincón polvoriento, esperando a ser olvidado. Está presente en su día a día, en sus actividades, en su vida pública. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es simplemente un objeto que le gusta? ¿Le resulta útil? ¿O hay algo más detrás de esa elección? Si consideramos que Esla es una persona pública, con una imagen cuidada y un gran número de seguidores que observan cada uno de sus movimientos, el hecho de que siga utilizando este regalo de Halil cobra aún más relevancia. No es algo que haga en la intimidad de su hogar, donde nadie la ve. Lo hace a la vista de todos. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una muestra de madurez y de que valora la amistad o el aprecio que existía en su relación, más allá de lo romántico. Quizás ambos entendieron que su vínculo no tenía por qué desaparecer por completo, y que algunos gestos de cariño pueden perdurar. Esla, al usar el regalo, estaría demostrando que no tiene rencor, que ha superado la etapa de dolor y que puede mantener un vínculo cordial, o al menos, no borrar por completo el pasado. Por otro lado, y aquí es donde la intriga se intensifica, podría haber un mensaje implícito. En el mundo de los famosos, donde cada detalle se analiza con lupa, este gesto podría ser una forma sutil de comunicar algo. ¿Está Esla tratando de decirnos que aún siente algo por Halil? ¿Es una manera de mantenerlo presente en su vida, aunque sea de forma simbólica? O quizás, y esta es una idea más especulativa, está buscando generar cierta reacción. A veces en el ojo público incluso los gestos más pequeños pueden ser interpretados como señales. También es importante considerar la naturaleza del regalo en sí. Si se trata de algo muy personal,
como una joya grabada, un objeto hecho a mano o algo con un significado especial para ambos, su uso continuo sería mucho más revelador que si fuera algo genérico, como un libro o una prenda de vestir cualquiera. Las fotos y vídeos disponibles nos sugieren que es algo con cierto valor sentimental. Además, pensemos en el contexto de las rupturas en el mundo del espectáculo. A menudo las separaciones son rápidas, mediáticas y dejan tras de sí un rastro de especulaciones. Sly y Alil, al ser figuras conocidas, no son la excepción. La forma en que manejaron su ruptura y cómo continúan manejando los vestigios de su relación, como este regalo, nos da pistas sobre su carácter y sobre cómo procesan las emociones. Una posible interpretación es que Sly es una persona que no desecha las cosas fácilmente, especialmente si tienen un valor sentimental. Esto podría ser una cualidad positiva, indicando que valora las experiencias y las personas que han formado parte de su vida, incluso si esas relaciones han llegado a su fin. Es un reflejo de una personalidad que tiende a la apreciación y al reconocimiento de lo bueno que hubo. Otra perspectiva es que a pesar de que la relación romántica terminó, la conexión humana entre Sly y Alil sigue siendo importante para ella. Quizás se valoran como personas, como amigos o como profesionales, y este regalo es un recordatorio de esa conexión que trasciende lo sentimental. No todas las relaciones terminan en enemistad, y algunas pueden evolucionar hacia otras formas de afecto. También debemos considerar que, como artistas, son personas que viven bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación y los seguidores están constantemente analizando cada detalle de sus vidas. El hecho de que Sly continúe usando este regalo podría ser, para ella, una forma de mostrar autenticidad, de no sentir la presión de borrar por completo su pasado. Es una manera de decir, sí, esto fue parte de mi vida, y lo acepto. Por otro lado, y para no descartar ninguna posibilidad, podríamos pensar en una estrategia de comunicación. En ocasiones los artistas utilizan ciertos gestos para mantener el interés del público, para generar conversación. Si bien esto puede sonar cínico en el mundo del entretenimiento, donde la imagen y la narrativa son cruciales, no es algo que se deba descartar por completo. Sin embargo, dada la personalidad de Sly, que suele ser más reservada en estos aspectos, esta hipótesis pierde un poco de fuerza. Lo más probable es que la respuesta sea una combinación de factores. Sly podría ser una persona que valora los recuerdos, que ha mantenido una buena relación con Alil a nivel personal, y que simplemente le gusta el regalo y le resulta práctico. No hay por qué buscar siempre un drama o un conflicto detrás de cada acción. A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. La persistencia en el uso de este regalo, sin duda, ha servido para mantener viva la curiosidad del público y para recordarles que, aunque las relaciones cambian, los vínculos y los recuerdos pueden perdurar de formas inesperadas. Es un recordatorio de que la vida de las personas, incluso las más famosas, está llena de matices y de historias que no siempre se cuentan con claridad. Para concluir nuestro análisis de hoy, podemos decir que el misterio de Sly y el regalo de Alil, aunque no tenga una respuesta definitiva y pública, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Nos habla de cómo procesamos las rupturas, de la importancia de los recuerdos, de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo, incluso en el mundo público, existen gestos que pueden tener múltiples interpretaciones. Lo que sí queda claro es que Sly es una artista que vive su vida de manera auténtica, y este detalle, aunque pequeño, nos ha permitido observar una faceta más de su personalidad. Su decisión de seguir utilizando el regalo de Alil, más allá de lo que signifique para ella, ha capturado nuestra atención y ha generado un debate interesante. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos repasado el contexto de la relación de Sly y Alil, hemos explorado diversas interpretaciones sobre el uso continuado de un regalo, desde la perspectiva de los buenos recuerdos y la madurez emocional, hasta posibles mensajes sutiles o la simple apreciación de un objeto. Hemos considerado cómo estos gestos, especialmente en figuras públicas, generan debate y curiosidad. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal siga creciendo y que cada nuevo tema sea un placer para investigar y compartir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál es su interpretación? ¿Creen que Sly simplemente valora el regalo? ¿O hay algo más detrás de todo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus reflexiones.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores de SLA y que disfrutan de estas curiosidades. Y por supuesto, si aún o lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.